Buenos días, televidentes. Hoy nos encontramos en el set de noticias de Teacher Pattern, donde vamos a abarcar un tema muy importante como lo es el lenguaje oral en los niños de 3 a 4 años, de 4 a 5 y de 5 a 6 años de edad. Bueno, y nuestra corresponsal Paula Hoyos desde la Unión Sucre nos va a hablar del lenguaje oral de 3 a 4 años de edad. Gracias, Geraldine. Bueno, como mi compañera y presentadora les acaba de decir, les voy a hablar sobre el desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 4 años. Bueno, este se va desarrollando a medida que el niño va creciendo. Poco a poco ellos se irán asemejando al lenguaje que tenemos nosotros los adultos. En esta edad también podemos ver cómo su lenguaje se vuelve más complejo y se va haciendo más elaborado. A continuación los dejaré con un pequeño video en el cual les explicarán más sobre el desarrollo del lenguaje de los niños de 3 a 4 años. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Hoy vamos a hablar acerca de qué esperar en el desarrollo del lenguaje de mi hijo entre 3 y 4 años. Y bueno, déjame decirte que los pequeños de 3 años ya hablan bastante y lo hacen bastante bien. Un pequeño de 3 años ya debería estar haciendo oraciones del tipo sujeto, verbo, objeto, como yo quiero una manzana. Ya no solo van a hablar acerca de sustantivos y de verbos, sino ya empiezan a hacer una mezcla de diferentes tipos de palabra que les permite hacerlo de forma más rica y cada vez más comprensible. Tu pequeño ya no solo está hablando de los nombres de las cosas, ahora usa pronombres tanto personales como yo, como tú, como él, ella, y también usa pronombres posesivos como mío, tuyo, suyo. Pero además los verbos ya los está conjugando en presente, en pasado, y algunos pequeñitos también ya empiezan a utilizar el futuro. Además, tu pequeño ya puede utilizar muchas preposiciones y entiende el significado diferente de ellas. Por ejemplo, cuando yo digo, esta mesa es de madera, ese de es una preposición y estoy hablando de la materia, de qué está compuesta o hecha esa mesa. Sin embargo, cuando yo digo, este libro es de María, estoy hablando de posesión. Y tu hijo ya logró comprender esos diferentes significados y aplicarlos perfectamente en las oraciones. Y además utiliza adverbios, que son los que modifican al verbo, como rápido, como otro, como muy. Y también vamos a ver algún tipo de palabras como adjetivos. Ya tiene montones de adjetivos. Tiene colores, tiene adjetivos calificativos para las cosas y también tiene vocabulario para hablar del tiempo y de los lugares. Ahora, el tiempo es algo muy difícil en general para los niños y puede ser que tenga confusiones como mañana, después, antes, hoy. Todavía ese tipo de palabras es normal que no las utilice perfectamente porque el tiempo es algo bastante abstracto que los niños tienen que aprender y es parte de nosotros de retroalimentar cómo utilizar bien estas palabras. Ahora, ¿qué errores son comunes en los niños de 3 años? Bueno, a veces les falla la concordancia de género. Pueden decirnos cosas como un pelota en vez de una pelota. Ese tipo de errores todavía son un poco comunes a la edad de 3 años, pero es importante que los vayamos corrigiendo. Bueno, como podemos darnos cuenta, es en esta edad de 3 a 4 años es donde el niño comienza a tener cambios significativos en su lenguaje. A continuación los dejaré con mi compañera y presentadora Geraldine Estrada. Muchas gracias, Paula Hoyos, por esta información tan interesante que nos acabas de brindar. Bueno, televidentes, y ahorita nos vamos a trasladar al municipio de Planeta Rica, Córdoba, donde nos espera nuestra corresponsal Elsie Cerca. Ella nos va a hablar sobre el lenguaje oral de 4 a 5 años de edad. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje oral en los niños de 4 a 5 años. Esta etapa se caracteriza porque los niños comienzan a desarrollar
estrategias que les permiten ser conscientes de que las frases se pueden dividir en palabras y estas a su vez se pueden segmentar en sílabas. Es aquí cuando podemos notar cómo su repertorio de sonidos se va pareciendo un poco al nuestro. También el grado de complejidad con el que realizan sus frases y el amplio vocabulario que van adquiriendo. El lenguaje se encuentra en una línea evolutiva que hace que sus emisiones verbales sean más complejas y elaboradas, lo que les permite contar un número de cosas con mayor facilidad. Ya en esta etapa los padres no tienen que adivinar lo que sus hijos les dicen, puesto que ya su lenguaje es más fluido. Su repertorio de sonidos y fonemas poco a poco se va completando y ya son capaces de producir sonidos con la letra X y S. En esta etapa de 4 a 5 años, los niños son conscientes de reconocer qué palabras se encuentran dentro de una frase y de esta manera también son capaces de separar las palabras de una frase. Pero todo esto se puede dependiendo de cómo se vaya desarrollando su habilidad metalingüística. A continuación los voy a dejar con un corto video. La etapa lingüística comienza más o menos cuando aparecen las primeras palabras. Entonces, pero es a partir de los 2 años cuando vemos que el desarrollo del lenguaje va a ser súper rápido. Entre los 3 y los 5 años los niños van a desarrollarse en 4 componentes del lenguaje, que son la fonética, es decir, los sonidos de la lengua, la semántica, la sintaxis y en cómo usan el lenguaje. Entonces, de manera muy significativa, por ejemplo, los niños a los 2 años, entre los 2 y los 3 años, se comunican pues, con oraciones simples, ya usan muchos adjetivos, por ejemplo, también vemos que empiezan a usar los adverbios y es una etapa muy significativa porque es cuando empieza el periodo de las preguntas, ese que tanto conocemos. De los 3 a los 4 ya vemos un poquito más de complejidad y la vemos, por ejemplo, en que comprenden mucho mejor y eso hace que responda mejor a nuestras órdenes o a nuestras preguntas y, por ejemplo, aparece la oración subordinada, entonces pueden expresar varias ideas a la vez. Y en el último momento de la etapa lingüística, que sería de los 4 a los 6 años, ya adquieren muchísima más complejidad en su lenguaje, las oraciones son mucho más complejas, vemos que utilizan composiciones gramaticales que le permiten hacer oraciones más largas y además que adquieren ya completamente el repertorio fonético, sobre todo es en este momento, entre los 5 y los 6 años, cuando adquieren la R, que es el fonema más difícil de todos. Y además es muy significativo entre los 4 y los 6 años el cambio que vamos a ver en su lenguaje porque también demuestra cómo es su desarrollo cognitivo. Las preguntas que nos van a hacer pasan de ese egocentrismo inicial de los primeros años a preguntas más relacionadas con la socialización. De esta manera volvemos a estudio con nuestra compañera Geraldine Estrada. Gracias, Elsie Serva, por tu información. Bueno, televidentes, ahorita nos vamos para la ciudad de Manizales, donde nos espera nuestra corresponsal Zuleiri Domínguez. Ella nos va a hablar del lenguaje oral de 5 a 6 años de edad. Muy buenos días, televidentes. Muchas gracias, compañera Geraldine. Así como les manifestaba mi compañera, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Manizales y les vengo a hablar acerca del lenguaje oral en los niños de 5 a 6 años. En esta etapa o en esta edad, los niños expresan sus sentimientos y vivencias e ideas en un lenguaje oral correcto. Mantiene la atención en periodos cortos, adivina un objeto por su descripción real o figurada. Utiliza con propiedad el lenguaje oral construyendo frases con correcciones en los tiempos verbales y concordancia de género y número. Diferencia e identifica sonidos conocidos. Utiliza correctamente las palabras del vocabulario. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a darle la bienvenida a la niña Chaira Macea. Hola Chaira, ¿cómo estás? Bien. A ver, cuéntame Chaira, ¿cuántos años tienes? 6. 6 años. Chaira, por ahí me contó un pajarito que estuviste en playa.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa vivencia? Ayer era mi cumpleaños y mis papás de regalo me dieron un pasaje a la playa. Y como que nos fuimos a la playa, yo me cambié, me fui, nadé, comí pescado. Sí, ¿cómo te sentiste? ¿Feliz, triste? ¿Cómo? Feliz. O sea, que tuviste un cumpleaños excelente, estupendo. Bueno, Chaira, ahora yo te voy a invitar a hacer un pequeño juego. Yo te voy a dar unas pistas y tú me vas a adivinar qué es lo que yo te estoy describiendo. Bueno, la primera es un animal, tiene 4 patas, tiene unas orejitas y ladra. ¿Qué animal puede ser? Un perrito. Muy bien, Chaira. Un perrito, tiene 4 paticas, sus orejitas y ladra. ¿Cómo ladra el perro? Wow, wow. Muy bien. A ver, Chaira, ahora otro objeto. Es un electrodoméstico, lo tenemos en nuestras casas, tiene unas aletas, es redondo y nos echa aire, o sea, nos quitará calor. ¿Qué podrá ser? Un abanico, muy bien. Mira, aquí tenemos nuestro electrodoméstico, nuestro pequeño abanico. Bueno, televidentes, esto es todo por hoy. Me despido de ustedes. A continuación, regresamos a nuestro set con nuestra compañera Geraldine. Muchas gracias, Leila Olivia, por tu información. Bueno, televidentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana esperen una nueva emisión. No olviden usar el tapaboca y lavarse bien las manos. ¡Chao!